Predicación. Padre, Padre del cielo, Padre eterno, Padre Santísimo, te oramos, Señor, para que tú por medio de tu palabra nos hagas entender y nos hagas comprender las maravillas que tú haces en nosotros, Señor. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. La predicación de hoy se llama Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, regeneración. Regenerar es volver a generar, volver a crear. El hecho de crear algo, pues eso solo lo tiene nuestro Dios, el crear algo. Ese es el tema que vamos a mirar hoy, y ese tema, no recuerdo si lo leímos la vez pasada cuando estuvimos analizando el primer capítulo, parte del primer capítulo de Santiago, sí, y leímos del 1 al 17 o al 18. De todas maneras, el versículo que vamos a estar mirando hoy es el versículo 18 de Primera de Santiago, Santiago 1, primer capítulo de Santiago. Ese versículo dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el versículo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es uno de aquellos versículos que uno lee y más o menos lo comprende y sigue leyendo la Biblia, sigue leyendo el libro que uno está estudiando. Y este versículo específicamente expresa de una manera muy sencilla algo muy grandioso, de mucho significado, porque es el significado del nuevo nacimiento, es el significado de la salvación en este solo versículo. Lo expresa Santiago de una manera muy sencilla, pero encierra una cantidad de doctrina y de enseñanza que nosotros debemos cada día repasar, memorizar, para caer de rodillas y darle más gracias a Dios cada vez que entendamos ese milagro tan maravilloso de la salvación que Él hizo en nosotros. Para andar en contexto, voy a leer los versículos desde el número 12 hasta el 18, para ver el contexto de por qué dice Santiago este versículo. Él viene analizando el tema del pecado, si ustedes se acuerdan, y dice así en un versículo 18: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. En general, todos nosotros sabemos que los hombres nacemos pecadores. Nacemos pecadores debido a la caída de Adán y Eva. Y adicionalmente a eso de que nacemos pecadores, nosotros de por sí pecamos. Porque con esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que tiene toda la humanidad, pues lo único que puede generar esa naturaleza pecaminosa, esa carne pecaminosa, pues lo único que puede generar es pecado. No puede salir algo santo de algo que es pecaminoso. Y así estamos todos, toda la humanidad, pero hay muchas personas que no se dan cuenta de esa situación. No se dan cuenta que están condenados al fuego eterno. Muchas personas, ustedes las escuchan, muchas personas se creen muy buenas personas porque han hecho algunas obras, algunas buenas obras. Buenas obras que terminan siendo malas obras porque cuando las hacen, esas buenas obras, no las hacen para glorificar a Dios, sino que en últimas las hacen para glorificarse ellos mismos. Por eso no son buenas obras a pesar de que son buenas obras. Y en eso nos confundimos mucho. Y creemos que todo eso está bien, y sí está bien. Pero mientras no se le dé la gloria a Dios, cualquier obra no tiene ningún sentido. Y por eso es que en algún momento Isaías dice que cualquier buena obra es como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Y uno dice, y el común de la gente dice, pero ¿cómo así que trapo de inmundicia va a ser que yo ayude a una persona y que ayude a otra o lo que sea? Eso sí, es una buena obra y sígala haciendo. Eso está bien. De comer al hambriento, hágalo. Eso está bien que lo haga. Pero empieza a hacer buena obra cuando usted le da de comer a alguien y le hace caer en cuenta de que esa buena obra es de Dios, no es suya. No es porque usted es muy buena persona. Mientras no se le dé la gloria a Dios, esas buenas obras no son tan buenas obras. No estoy diciendo que no se hagan, háganlas. Entonces, todo el mundo, o la mayoría, no saben, no caen en cuenta que no son santos. Y si alguna vez reconocen que no son santos, alguna vez reconocen que han pecado, normalmente culpan a alguien más por su situación. Culpan a alguien más para justificar su pecado. Ellos no pecan, y en eso nos identificamos muchos de nosotros. Siempre tratamos de echarle la culpa a cualquier otra persona. Y eso es lo que estábamos explicando en nuestra última mirada de este primer capítulo de Santiago. Que el hombre tiene tendencia siempre a culpar a alguien. Desde Adán y Eva ellos le echaron, ellos no aceptaron directamente la culpa, sino que Eva se disculpó, se justificó con la serpiente, y Adán se justificó y le echó la culpa prácticamente a Dios, porque Dios era el que le había dado a esa mujer. La culpa es de él. Y así es la gran mayoría de la humanidad. Una falla, busca la justificación en otra cosa, en otra persona, y en últimas echarle la culpa a Dios. Por lo regular, los hombres tratan de adjudicarle la responsabilidad de su pecaminosidad a alguien más, incluso a Dios mismo, tal como lo acabamos de ver. Y como vimos en los versículos del 13 al 17, de lo que acabamos de leer, vimos que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos por nuestra propia pecaminosidad. Santiago lo explicó muy bien, que cada uno tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, y eso es lo que genera nuestra culpabilidad y nuestra pecaminosidad.
Nuestra concupiscencia era la palabra que estaba buscando. Eso produce esa concupiscencia y en nosotros sale, uno ve algo y esa concupiscencia ya le produce el deseo y uno sigue ahí hasta que peca. Y después del pecado, pues produce la muerte. Ciertamente no podemos culpar a Dios y decir, bueno, Dios me creó así, Dios hizo las leyes que son imposibles de guardar completamente, Dios me ha permitido ser como soy y me ha colocado en circunstancias que no puedo controlar. Luego la culpa es de Él. Él hace todo, ¿por qué me deja en cosas que Él sabe que yo no puedo soportar? La culpa es de Él, decimos erróneamente. Pero lo que Santiago nos dice es que Dios no puede tentar, no puede tener parte alguna en nuestra pecaminosidad, ni de manera directa ni de manera indirecta. El hombre es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. O sea que el problema está en el hombre, no hay nadie más, está en uno, está en su pecaminosidad, está en su estado caído. Se peca porque somos pecadores. Así es. El problema, como vimos, está en la naturaleza de caída del hombre. A continuación, Santiago en el versículo 17 habla de la naturaleza de Dios y dice, es de Dios de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, y nunca hay sombra alguna en eso. Si alguna cosa sucede buena, viene de Dios. Si alguna cosa sucede que es mala, viene del hombre. Porque el hombre es el que produce de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Y no puede producir sino desobediencia, pecado y demás. Cualquier cosa buena que sucede en el mundo, cualquier persona que sea sanada, cualquier persona que se le solucione algún problema en el que esté, todo eso viene de Dios. Pero si una persona que está enferma o lo que sea, o está en una situación crítica y empeora y muere o se mete en un problema grandísimo o lo que sea, eso viene del hombre, de la pecaminosidad del hombre. Todo eso es lo que produce el hombre. Porque todo lo bueno viene de Dios y Dios no produce sino lo bueno. Él es de Dios quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, y nunca hay sombra alguna de esto. De Él viene lo bueno. Si algo bueno hay, si algo bueno llega a nosotros, viene de Él. Tengamos muy en cuenta eso. Y si hay alguna sanación, todo viene de Dios. Así que no se puede culpar a Dios por algún pecado que uno cometió, ¿sí? La naturaleza de Dios es ser misericordioso. ¿Con quién? Con quien Él quiera ser misericordioso. Nosotros estamos como en una batea, en un recipiente está el mundo entero, está la humanidad. Todo eso es maldad, todo eso es pecado. Mucho de eso pintado como bueno. Mucho de eso a los ojos precioso, una belleza. Pero todo eso es maldad, todo eso es pecado, esa es la humanidad. Si algo bueno sucede en estas personas que estamos en esa olla, es porque viene Dios y aplica su misericordia allí. No es por nosotros mismos, y eso lo vamos a ver. Pero hay que tener en cuenta que eso funciona de esa manera y tenemos que ver el mundo así. Del mundo no puede salir sino cosas pecaminosas.
No hay ni uno que sea santo. Romanos 3:23, ustedes se lo saben. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo sabemos. Es como decir, como no hay nadie santo, nadie puede estar en la presencia de Dios. Es lo mismo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como no hay nadie santo, nadie puede estar allá con Él. Nadie puede llegar a Él, porque no es santo. ¿Qué hace Dios entonces? Nadie puede llegar a Él. ¿Qué hace Dios? Dios transforma. Dios regenera. Dios da su misericordia. Dios da su gracia. ¿A quién? A quien Él quiera. No por méritos de nadie. Al que Él quiera. En toda esa batalla, Él da a quien Él quiera. Este proceso que estoy diciendo, ese proceso es el que se llama salvación. Ese proceso es el que define quién será salvo y quién no. Quién irá al cielo y quién no. Es así de sencillo. En quien Él aplique su gracia, en quien Él aplique su misericordia, Él será salvo. Lo resto no. Santiago resume este grandioso y milagroso proceso de la salvación y lo resume de forma magistral en ese versículo 18 que acabamos de leer. Él, de su voluntad, no porque nadie lo presionó, no porque nadie le pagó, no porque nadie le recomendó, no, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí está, el versículo dice, de su voluntad. En otras palabras, fue su voluntad el hacernos nacer de nuevo para que seamos dignos de estar con Él. Él quiere que tú estés allá con Él, que tú andes con Él, entonces Él lo permite en ti, te das la salvación y empieza a transformarte para que ya, siendo ya, digámoslo así, santo, puedas estar ahí con Él. Y Él ya no ve el pecado en ti. Ya cuando uno nace de nuevo y sabemos, se somete su vida a Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús, cree en toda la obra que hizo Él y que Él murió en la cruz y que si nosotros ponemos la fe en Él, en lo que Él hizo y que resucitó al tercer día, sabemos que somos Dios, nos da la salvación. Y por eso nosotros podemos estar al frente de Él. Él ya no ve el pecado en nosotros, sino que ve la santidad de Cristo en nosotros. Por su soberana voluntad, Dios limpia el pecado, concede el perdón y planta una nueva vida en la naturaleza, una naturaleza completamente nueva dentro de cada persona que confía en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él coloca inmediatamente. Él colocó esa nueva naturaleza en ti. Ya la tienes. Si tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús, tú ya tienes esa naturaleza y tú ya puedes no pecar. Ya no eres esclavo del pecado como antes. Antes podrías decir, sería una justificación completamente cierta, yo pequé porque le obedecí a mi guía espiritual, a Satanás. Antes podían las personas decir eso, ¿sí? Yo le hice caso a mi guía espiritual, a Satanás, y por eso pequé. Pero ya hoy en día ya no puedes decir que tú obedeciste a ese guía espiritual, Satanás. No, tú ahorita ya tienes libertad para obedecer y tienes el poder para no pecar. El poder del Espíritu Santo. Por su soberana voluntad, Dios limpia el pecado, concede el perdón y planta una nueva vida, una naturaleza completamente nueva dentro de cada persona que confía en Jesús como Señor y Salvador. Dios incluso mora en esa vida. Dios mora en ti. A veces se nos olvida que Dios mora en ti.
y nosotros salimos y decimos y hacemos ciertas cosas como si Dios no morara en uno, pero eso no lo debemos olvidar. Dios mora en ti mediante la presencia del Espíritu Santo. Tú lo tienes interno. Debería uno recordarse de eso a cada momento de la vida de uno. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, ya, como antes, ya no, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero nosotros somos de Él. Nosotros hemos puesto la fe en Él. Creemos en Él. O sea, tenemos el Espíritu en nosotros. No debemos dudar de eso nunca. Debemos vivir con esa convicción y al vivir con esa convicción nos vamos a alejar del pecado mucho más. Cada vez más. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Tiene uno esa seguridad y esa es la gran misericordia de Dios de darle a uno al Espíritu para que siempre esté con uno. Si uno entendiera eso a profundidad, uno se la pasaría todo el día dándole gracias y gracias Dios porque tengo tu Santo Espíritu en mí, gracias Dios, y vive de conformidad. Al Santiago decir de su voluntad significa que la soberanía de Dios no está influenciada por nada ni nadie, solo Él es quien toma la determinación de regenerar a alguien. Él. Y Él la tomó contigo. Nadie puede decir que el hombre puede tomar la determinación de nacer de nuevo, porque el hombre anterior, el que está en la paila esa que estoy diciendo, él está ahí como muerto. Y un muerto no puede tomar decisiones. Y es un muerto algo que, digámoslo así, es un muerto que vive ahí, pero lleno de pecado. ¿Y qué puede producir eso? Solo pecado. Juan 19:20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. La salvación se refiere a eso, se refiere a un nuevo nacimiento. Y tal como sucede en el mundo natural, ningún niño decide nacer por su propia voluntad. ¿O ustedes conocen a alguien que en su vida les haya contado? No, pues yo anteriormente, yo no sé, pero yo convencí a mi papá y a mi mamá que me formaran. Yo los convencí. Y si yo nací fue porque yo pude convencerlos a ellos. Nadie. Cada quien de nosotros nacemos, nosotros no tuvimos parte en eso. Para nada. Lo mismo es en el proceso de la salvación. Nosotros en eso no tenemos parte alguna y por eso esa similitud que se hace con el nacimiento, eso no lo podemos generar nosotros mismos, eso viene de Dios. Pero, el gran pero, Dios en su misericordia, nosotros no podemos nacer por nosotros mismos, pero Dios en su misericordia y por su gracia actúa sobre nosotros y nos salva. Él sí lo hace. Y Él te escogió a ti. Efesios 2 del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos ahí, en esa paila. ¿Sí? Estamos muertos en pecados. Pero de un momento a otro nos dio vida juntamente con Cristo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva y se lo entrega a Jesús. Juan 15:16 dice,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me escogisteis vosotros a mí, yo fui el que te elegí. Cuando uno vive eso, solo agradecimiento y a Dios tendría uno que estar dando, al comprenderlo profundamente, al vivirlo. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros? ¿Qué es lo que Dios produce en todo ese proceso? Santiago contesta, lo que Dios hizo fue, nos hizo nacer. Nos hizo nacer, pero si yo ya existía, ¿cómo así que nacer? Nos hizo renacer, nos dio un nuevo ser, una nueva naturaleza. En la regeneración, Dios da a luz una nueva vida espiritual. Una nueva vida espiritual. Efesios 2, del 5 al 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, estamos ahí, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso hizo Dios contigo. Pero nosotros pecamos. Ese es nuestro agradecimiento, que le desobedecemos. Juan 3, del 3 al 8 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿recuerdan entonces ese pasaje? El pasaje de Nicodemo. Le pregunta, pero ¿yo qué tengo que hacer para lograr eso? ¿Yo qué hago? Yo quiero ser salvo. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Me voy a volver a entrar en el vientre de mi madre. Pero de todas maneras, Nicodemo estaba hablando de que, pero ¿cómo yo, todo un maestro, todo un maestro de la ley, ¿cómo voy a hacer de borrar todo eso y empezar de nuevo? No, ¿cómo? Yo no puedo hacer eso. Y es cuando Jesús le explica que nadie en realidad lo puede hacer. Ese nuevo nacimiento viene en cualquier momento, porque es del Espíritu. Y uno no lo ve en qué momento. Pero tiene uno que someterse. Esa es la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que someterse a Cristo Jesús y tender hacia eso. Tiene que entender qué es lo que está pasando y someterse. Y en ese sometimiento ahí es donde entra a funcionar el Espíritu Santo y le da a uno la fe, y entonces uno se somete y esa fe es la que produce la salvación. Al nacer de nuevo, los creyentes llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, tal como lo dice Pedro en 2 de Pedro 1:4. Entramos a formar parte de la naturaleza divina. Toda esa naturaleza pecaminosa se transforma y empezamos a tener una naturaleza como la de Dios. No que seamos iguales a Dios, ni mucho menos, pero ya no está plagada, colmada de pecaminosidad, sino de perfección y de todo lo bueno que Dios da. Pero ¿cómo ocurre todo eso? ¿Qué hace Dios para que todo eso ocurra? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que usa para que pueda todo eso suceder? Santiago contesta, Él lo hace por la palabra de verdad. Por medio de la palabra de verdad. La palabra de verdad, pues sabemos, pues es toda la palabra de Dios. Y en su sentido más estricto es el Evangelio. Tal como lo dice Pablo en Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú no puedes ser salvo si no has escuchado el evangelio. Tú no puedes ser sabio, no puedes ser salvo si no has escuchado el evangelio por medio de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, el evangelio, la obra de Cristo Jesús, su perfección, su vida santa, su entrega en la cruz, su muerte sacrificial,
su resurrección. Si tú no escuchas eso, tu fe está basada en nada y entonces no es una fe salvadora, ni mucho menos. Tú tienes que conocer qué es lo que estás haciendo, en qué es lo que estás creyendo, y lo que debes creer es en eso, en el Evangelio. Si no lo has escuchado, ¿cómo vas a tener fe? No puedes. Y tú eres salvo por la palabra, por medio de la palabra, por medio de conocer el Evangelio. El resto no puede ser salvo. La regeneración ocurre cuando Dios soberanamente reconoce la fe de una persona, la fe en el Evangelio, la fe en Cristo Jesús. Es decir, la creencia en Jesucristo como Señor y Salvador, y le acredita toda la justicia de su Hijo. Todo esto yo sé que lo sabemos. Y para ustedes puede ser que esto es una repetición de ya un tema muy trajinado. Pero qué interesante al leer este versículo y al leer toda esta explicación, porque es que volver a entender un poco más profundamente todo este proceso y por qué Dios lo hace y quién soy yo y qué lo que pasa, eso lo motiva a uno a no pecar. Lo motiva a uno a mejorar la relación con Dios. Pongámosle atención a eso. Llenémonos de entendimiento de todo ese proceso. Primera de Pedro 1, del 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Es importante la palabra de Dios o no es importante? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, dice Pedro. Esto todo anterior ha sido un súper resumen de cómo ocurre el proceso de la regeneración por medio de la palabra de Dios. Pero así es como ocurre, por medio de conocer el Evangelio de Cristo Jesús, entenderlo. ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿Cuál es el significado de la pasión de Cristo? ¿Cuál es el significado de su sangre? ¿Cuál es el significado de su sufrimiento? ¿Cuál es el significado de su resurrección? Entender todo eso a profundidad te va a llenar de amor a Dios y de una vida más perfecta. Pero ¿para qué Dios hizo todo eso? ¿Para qué Él se metió en todo ese proceso, todo ese cambio y demás? ¿Por qué Dios hace todo eso? Aunque sabemos que Dios hace todo lo que Él hace lo hace para la gloria de Dios. Porque siendo Dios lo perfecto, lo único valedero, la única verdad, pues todo lo que Él puede hacer debe ser para glorificar esa verdad, para glorificar a Dios mismo, que es todo eso, toda su gloria. Entonces, Él todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, sabemos eso. Pero Santiago responde a esa pregunta de que ¿por qué o para qué Dios hizo todo eso? Contesta Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Aunque la salvación es la mayor bendición posible para un ser humano, para que un ser humano pueda recibir, su objetivo fundamental no es beneficiar al hombre. Todo esto Dios lo planificó porque es que tú vas a ser bien beneficiado y este otro va a ser beneficiado. Para eso hago todo esto, para bendecirte, para que tú salgas adelante y tengas una buena vida. No, Él no hace, aunque eso se produce, no es ese el sentido por el cual Dios hace todas las cosas. Lo hace, sino cumplir el propósito soberano. Para eso Él lo hace, para cumplir el propósito soberano de Dios, de que los cristianos, así de acuerdo a lo que dice Santiago, lo hace para que los cristianos lleguen a ser las primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir primicias? Primicias, de acuerdo al Antiguo Testamento, quiere decir
lo primero de la cosecha. Dios le decía a la gente, formaba parte de la ley, que lo primero de la cosecha y lo mejor de eso primero de la cosecha era para dárselo a Dios. Y ahí se confirmaba la fe, porque el agricultor sembraba y empezaba a salir ya el producto. Si yo recojo lo primero que brota y escojo lo mejor y se lo llevo a Dios, yo me quedo sin nada y eso ya empezó a producir. ¿Yo cómo sé que eso va a seguir produciendo y va a tener buena cosecha? ¿Qué tal que no salga más? Pero el agricultor lo hacía por su fe en Dios y le entregaba las primicias. ¿Uno qué hace normalmente? A uno le llegan cosas, bueno, voy a guardar esto primero para mí. Después sí, vamos a ver qué hago con lo demás. Primero uno. Pero Dios les pedía que dieran las primicias. No es fácil tener esa fe y uno, ¿y qué tal que no más? Pero ellos lo hacían. Y a eso es a lo que que está asemejando Santiago, es lo que está asemejando Santiago con todo este proceso. ¿Sí? Los creyentes son la primicia de la nueva creación de Dios que está por venir. Dios en su palabra dice que todo esto va a ser destruido, un nuevo cielo y una nueva tierra se van a crear. Y las primicias, lo primero, lo más importante, lo que entra a dominar todo eso, son ustedes los creyentes, o somos nosotros los creyentes. Vamos a hacer las primicias de su nueva creación. Así es como se entiende este pasaje. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Todo se acabará. Será el fin del mundo. Pero ¿nosotros qué? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, y en la cual nosotros seremos las primicias. Nosotros, este grupo de cristianos, nosotros seremos la primicia, lo de más valor, lo mejor en toda esa nueva creación. Esa es nuestra esperanza. Por último, ¿cómo no va a querer Dios que los creyentes, su iglesia, sean las primicias de sus criaturas? Piensen en esto. Siendo que Dios Padre ha escogido a su iglesia. Él escogió a su iglesia para ser la novia de su Hijo. Yo le quiero dar una novia a mi hijo. Y esa novia es la iglesia. Esa novia eres tú. ¿Cómo Dios no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a soportar si es su mejor regalo que Él quiere darle a su hijo? Y así poder celebrar las bodas del Cordero en los últimos tiempos. Así de especial eres para Dios. Ten en cuenta eso, tú no eres uno más, tú eres muy especial, tú eres el regalo de Dios para su Hijo Jesús. Imagínense eso. Tú vales mucho. Y por ese agradecimiento nosotros tenemos que responder. ¿Cómo respondemos? Buscando una vida santa, buscando agradar a Dios en todo, buscando obedecerle en todo. Y cuando uno dice obedecerle en todo, eso que hay como vago. ¿Qué es ese todo? La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para esto? Lo cumplo, lo obedezco, allá voy. Eso es lo que voy a hacer. Hermanos, al revisar el significado de lo que es el nuevo nacimiento y la regeneración, no nos queda otra cosa que caer de rodillas
y darle gracias a Dios por su infinita gracia al habernos escogido para salvación. Si hay alguno que no sea de Cristo, todavía, no dejes pasar más tiempo y ven a los pies de Cristo en verdadero arrepentimiento y fe, para que Dios te incluya en su familia y seas salvo también. No es que por hacer eso estás forzando a Dios para que te salve, no, sino que de todas maneras tú tienes una responsabilidad. Dios tiene su misericordia y su bondad que la da a quien Él quiera, pero tú tienes la responsabilidad de buscar a Cristo Jesús, buscar a Dios y obedecerle. Ese es el mensaje sobre el nuevo nacimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por recordarnos cómo es todo el proceso de la salvación y cada vez que vemos este proceso de lo que tú has hecho en la vida de nosotros, Padre del cielo, te damos muchas gracias por ese amor tan grande que tú tuviste con nosotros, Señor, nosotros sin merecerlo, nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú pusiste tus ojos en nosotros y nos escogiste para salvación, para ser las primicias de tus criaturas. Padre del cielo, te damos gracias porque tu amor es inmenso, tu amor es perfecto. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo Jesús. Te damos gracias también por esta tu iglesia, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos tu bendición para esta próxima semana. Te oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.